youtuber que les digo se llama Creepy Squad y está muy bueno. ¿Saben lo que hace? Su contenido se basa en hacer resúmenes de videojuegos. O sea, él juega un juego y después te resume la historia. Por ahí vos jugás un juego, por ejemplo Bendy, ¿no? Y por ahí te quedaron algunas lagunas que no entendiste o de qué trató el juego al final. Entonces él te cuenta la historia y está buenísimo. Y ahora quiero que compartamos y veamos juntis un video de él que se llama La verdad sobre el caso del Capitán Will. Vamos a ver, son dos historias en una. Va a contar la historia de dos juegos. Sí, lo vi, está buenísimo. Por favor, vamos a verlo juntos. Oswald de Ahí Lucky está bien. Rabbit despertó en su camarote en su nuevo trabajo como marinero de cubierta en el famoso barco de vapor del Capitán Willy, continuar su marcha y después descansar. Al día siguiente, el 4 de abril de 1929, Oswald haría las mismas tareas mientras el Capitán Willy, con una sonrisa. Lo curioso es que mientras pasaban los días había muchas huellas en la cubierta, como si el Capitán Willy estuviera deambulando de noche y se hubiera parado frente al camarote de Oswald, y por más que avanzaba el barco muy oscuro y le recomendaba no ir muy seguido allá abajo, algo muy sospechoso. ¿Qué podría estar pasando? Además, había ocasiones en las que el capitán observaba a Oswald mientras realizaba sus tareas. Esa noche, Oswald despertó por el ruido de las ventanas de su camarote y decidió dar un paseo por la cubierta. Al no encontrar por ningún lado al capitán y viendo que el barco estaba a la deriva, Oswald fue a la bodega y ahí encontró noticia. Habían perdido el rumbo, pero parecía tener todo bajo control, aunque en realidad parecían ir a ningún lado en ese vasto mar. Esa misma mañana, mientras Oswald iba por más papas para cortar, encontró algunos huesos. Comenzaba a perder las esperanzas, a pesar de mantener su Willy, sonrisa, no se llama Mickey, acá la se llama realidad Willy. era distinta, ya que la comida se terminaba y quizá no faltaba mucho tiempo para que el carbón también se acabara. El día 18, Willy necesitaba descansar y le dan comenzaba ¡Ay, hijo de perra! Me asusté. Extraña. Para el día 19, el Capitán Willy estaba completamente desanimado, a pesar de mantener su sonrisa. El día 20, Oswald despertó dentro de su camarote por un ruido proveniente de la bodega. Era una amenaza, como si el capitán culpara a Oswald por acabarse la comida. Luego se volteó y Oswald se quedó confundido de lo que estaba sucediendo, hasta que el capitán volteó de nuevo con la boca abierta, mostrando sus afilados dientes, dispuesto a devorar a Oswald. Así que el marinero debía tomar la llave que abría el candado del bote salvavidas, o de lo contrario terminaría devorado por el capitán. Ay no, mira esos dientes, hijo de la... Con la llave en mano corrió con chicos, todas si te cagas fuerzas. todo viendo el video, nomás a lo que debes es jugarlo, extraño. chicos. Se pueden ver a dos capitanes, uno que va detrás de no, Oswald corriendo son y el dos otro caminando de manera más aterradora, y entre ambos sueltan un fuerte rugido mientras Oswald escapa de aquel aterrador barco. Y aquí pero es zafó donde bien tengo ahí. una teoría al respecto. Parece que una extraña criatura abordó el barco y devoró al verdadero terrible, Capitán chicos. Willy. Luego esta sea, tipo en tomó MP su Papi. forma física. Vayamos al segundo juego del video, de nombre Neural Parasite. Después de haber sido capturado por los nazis, un hombre fue trasladado el 8 de febrero de 1942 a un búnker ahí se viene el siguiente, al norte de Alemania. El protagonista, de nombre Caleb, Sandy, estoy sola en yo también, chicos. Porque mi papá y Julieta están bien lejos de acá. Nunca volvía a ser la misma, pero esa noche una alarma despertó al protagonista, quien tenía un fuerte dolor de cabeza y no sabía cuánto tiempo había dormido, creado por un derrumbe, y debía encontrar una alternativa. A donde iba se topaba con más cadáveres de soldados. Estos juegos que son así, viste, como tipo de juego antiguos me hacen recagar, podría ser chicos. muy volátil y tenía una enorme fuerza. Se requerían mínimo 3 guardias presentes para reubicarlo. Tras lograr abrir la puerta blindada, Caleb encontró un cadáver con una nota donde se explicaba que uno de los experimentos tenía mucha fuerza. Mordió en la a uno cabeza de sus la compañeros de nombre Frank y en las barracas, y ahí se topó con boludo, uno de con los audífonos soldados se que escucha no horrible. parecía humano y además mantenía una sonrisa.
Afortunadamente, no, bueno, hoy no vamos a dormir, para chicos, me abrirse parece. camino entre esos monstruos. Ahí Caleb descubriría que Usted nomás, necesitaba yo estoy más mal de una también. bala del revólver para Y mirá si matarlos, pasa en la vida real. Ay, configurando no, qué la horrible. fuerza No, que no. mencionaban los escritos. Pero de alguna manera, aquellos experimentos habían contagiado a los guardias con las mordidas. Llegó hasta un ascensor y se prendieron más alarmas que podrían llamar a aquellas criaturas. Más adelante llegó a un lugar Esa cara me da donde miedo. se No, podía mirá, ver mirá, mirá una lo que es. Mirá sustancia lo que es. No, carnosa terrible. escurriendo de las paredes. Quizá ese lugar era el centro donde se llevaban a cabo los Ay, Dios, me experimentos asustó para el crear bicho ese. armas biológicas. Al final de los horrores, No pasa nada, llegó chicos, estamos hasta juntos, unas estamos juntos. escaleras de donde se podían escuchar los sonidos de los pájaros. Lo había logrado, finalmente pudo Ay, escapar zafó. y ahora debía alertar a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Como ven, Creepies, este último juego terrible. tiene una dinámica... Chicos, tremendo. Paw Patrol. ponemos Paw Patrol o ponemos Los Pitufos o no sé, algo de cartoon. Bob Esponja. Vemos un capítulo de Bob Esponja. Pero está muy... Díganme si no está buenísimo el canal. A mí me encanta. Yo cuando lo vi dije, tremendo canal.